Ya, ahora sí. Vas a disculparme, ya estoy terminando esta parte. Realmente mi computadora, después de esta sesión, la voy a botar por el techo. Eh, Bien, a ver, estamos semana 15. Acá está. Ya, ahora sí, vamos a abrir la semana 15. Pregunta 3. ¿Tú ya recibiste tu clase de literatura o todavía no se dio? Todavía, profesor. Ya. Entonces estás adelantando. Bien. Ya, voy a apagar mi cámara para que no sea tan pesada la computadora. Ya, ahora sí, ya estoy en la pregunta 3. Voy a ver si puedo compartir. Ya, no puedo compartir. Ya, a ver. Bueno, tú tienes la pregunta 3. Acompáñame. Eh, ya, en este caso, la pregunta lo que nos pide es identificar cuáles son las características, ¿no? Es decir, eh, cuáles son esos aspectos, ¿no?, que se vinculan con el vanguardismo. A ver, aquí. Ya, entonces, pero es a partir del párrafo. A ver, rápidamente. Dice, el enunciado dice, indique la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En el contexto de los años previos al inicio oficial del vanguardismo en el Perú, los términos subrayados en la primera estrofa del poema La nueva poesía de los Ríos aluden. ¿A qué aluden en relación al vanguardismo? Ya, y entonces los versos dicen, yo soy un bardo nuevo de concepto y de forma. Yo soy un visionario de 20 años de edad. Yo traigo en el cerebro la luz inmensa y pura que alumbrará la senda por donde se ha de andar. Yo soy un empresario vidente del futuro y por eso os hablo, poetas, escuchad. Ya, entonces la propuesta tiene que ver con la, los términos subrayados en este caso, que ahí ya puedo compartir. Ya, ahí estamos compartiendo, creo. Ya, entonces solo hay que concentrarnos en esos dos conceptos subrayados, ¿ya? Entonces dice un bardo nuevo de concepto y de forma, y abajo dice un empresario vidente del futuro. Hay que tener en cuenta ahí que la vanguardia tiene que ver con la búsqueda de la originalidad, la búsqueda de lo nuevo, ¿sí? Y esa búsqueda tiene que ver con no solamente la forma, pues, la creación, por ejemplo, de un nuevo léxico y demás, sino también tiene que ver con el concepto, es decir, creación también de ideas y de conceptos nuevos, ¿no?, que es los neologismos, básicamente. Entonces, está aludiendo esos términos subrayados a características de la vanguardia. Y abajo, donde dice soy un empresario vidente del futuro, es que a él ahí está proyectándose, ¿no?, hacia lo moderno, ¿no?, hacia lo nuevo. Entonces, vamos a ver acá, en el caso, vamos a ver aquí, ajá, en el caso de, a ver, la A dice, alude al uso del verso libre. Bueno, el verso libre tiene que ver con la escritura que se aleja de la métrica tradicional, es decir, que no sigue un patrón básico, estable, homogéneo, ¿no?, que es el que predomina en la tradición. Entonces, aquí no está aludiendo a lo que es el verso libre, ¿no?, porque tendría que hablar precisamente de la métrica, ¿no? Aquí solamente habla del concepto, la forma
y habla de esta visión hacia el futuro. Entonces, no tiene que ver con el verso libre. La B dice a la lírica romántica, ¿no? Se refiere al romanticismo, pero el romanticismo tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? Con las ideas, ¿no? El idealismo, la exaltación del pasado, la naturaleza, pero eso no es lo que se está aludiendo ahí, ¿no? Volvemos al punto de el concepto y la forma, ¿no? Y vemos la C, dice, ¿no? A la nueva estética. Eh, es la más cercana que podríamos señalar, ¿no? Porque los versos están aludiendo a esta actitud de búsqueda, ¿no? De afán de originalidad, de mirada hacia el futuro, ¿no? Que es lo que caracteriza a la vanguardia, es decir, como estética. Y en ese sentido, el poeta está proponiendo, ¿sí? Una nueva manera, ¿no? De concebir la poesía, es decir, una nueva estética. Entonces, a la C es lo que nos permite a nosotros acercarnos a la alternativa, ¿no? En el caso de la D, ¿por qué no sería? Dice la tradición modernista, ¿no? Eh, para la vanguardia, el modernismo se ubica hacia el pasado, ¿no? Se ubica en el pasado. Entonces, en ese sentido, estaría contradiciendo lo que se subrayó ahí, ¿no? Cuando dice vidente del futuro, ¿no? Entonces, no va la D. Y la E tampoco, porque alude al surrealismo, ¿no? Si el texto aludiera al surrealismo, en vez de hablar del concepto y de forma, hablaría del inconsciente, ¿no? Hablaría de la represión, hablaría de la libre asociación, ¿no? De lo onírico, pero no, ninguna de esas ideas o términos está presente acá, entonces no se acerca para nada al surrealismo. Entonces, de las cinco alternativas, la única que nos permite encajar con esos términos subrayados es el que se refiere a la nueva estética. Claro, porque el texto lo que está haciendo es aludir, ¿no? A lo nuevo, ¿no? A lo que viene, ¿no? Como invocando, ¿no? La naturaleza del vanguardismo, ¿no? En ese sentido lo estaríamos viendo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, sobre la base de eso, no sé si ha quedado claro o la duda va por otro lado. Sí, profesor, él estaba en duda nada más a la tradición modernista con la estética. Ujú, claro, acá para descartar la D había que tener en cuenta que el modernismo está en la etapa anterior, ¿no? Entonces, y la vanguardia mira hacia adelante. Entonces, es más, ¿no? Rompe con todo el pasado y rompe con el modernismo, ¿no? Porque lo considera parte de la tradición y del pasado. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ujú. Muy bien. Si tienes otra pregunta, genial. Si no, para ir acompañándonos, podemos ir revisando las siguientes preguntas también. Ujú. Angeli, ¿qué tal, Angeli? Buenas noches. Estábamos aquí comentando algunas preguntas de esta semana. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, por favor, puedes activar el micrófono o también plantearlo por el chat. A ver, nos acercamos a la pregunta 4. Aquí. Ujú. Muy bien. A ver, en el caso de la pregunta 4 nos habla de Mariátegui, ¿no? De un fragmento, parece. Entonces leemos el enunciado, dice, ¿no? Marque la alternativa correcta respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el fragmento de la sección Proceso de la literatura peruana, ¿no? Que es uno de los ensayos, ¿no? Del libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, obra cumbre de José Carlos Mariátegui que se publicó en 1928.
Entonces nos pide ver los enunciados y si son verdaderos o falsos en relación al fragmento. Bueno, entonces hay que leer el fragmento. Si tienen alguna pregunta, formúlenla en cualquier momento. No importa si me interrumpen. ¿Ya? No hay problema. Entonces dice, este arte señala el nacimiento de una nueva sensibilidad. Es un arte nuevo. Se está refiriendo a la vanguardia. Un arte rebelde, porque eso es la vanguardia. Rebelde, radical, ¿no? De rechazo a todo. Que rompe, dice, con la tradición cortesana de una literatura de bufones y lacayos. Este lenguaje es el de un poeta y un hombre. El gran poeta de Trilce, ese gran poeta que ha pasado ignorado y desconocido por las calles de Lima tan propicias y rendidas a los laureles de los juglares de feria, se presenta en su arte como un precursor del nuevo espíritu, de la nueva conciencia. Bueno, Mariátegui básicamente está hablando ahí de Trilce, ¿no? Y describe esa contradicción de la obra, ¿no? Que cuando se publica, eh, muy pocos saben valorar, ¿no? La trascendencia de Trilce, los aportes, pero la gran mayoría no entendía, ¿no? No entendía cómo Vallejo había llegado a componer esa obra, ¿no? Porque en la mente de todos tenían al Vallejo de los Heraldos Negros, que es una literatura, digamos, más afincada en la tradición, ¿no? En cambio, Trilce es netamente experimental, ¿no? Muy bien, entonces a partir de aquí veamos los enunciados, ¿no? ¿Cuáles son verdaderos? ¿Cuáles son falsos? ¿Sí? Desde la lectura. ¿Ya? Muy bien, vamos, dice la primera. Las frases nueva sensibilidad y nuevo espíritu refieren a la vanguardia. Bueno, eso es cierto, ¿no? Justo lo estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Porque esa nueva sensibilidad es la que va a abrir, ¿no? Nuestra literatura en la década de los 20, más o menos, que es el contexto en el que se desarrolla el pensamiento de Mariátegui. Muy bien, es verdadero. La 2, ¿no? Dice, se resalta la condición innovadora de la propuesta estética vallejiana, ¿sí? Claro, es verdad, ¿no? Porque por un lado, como decíamos, habla de Trilce, por un lado, Mariátegui, digamos, denuncia, ¿no? La mirada opaca, digamos, de los lectores para con Vallejo, ¿no? Y contrapone, ¿no? El valor de la obra, ¿no? En la última línea, ahí exalta, ¿no? Trill se presenta o se presenta como un precursor del nuevo espíritu, de la nueva conciencia, ¿no? Entonces lo que está señalando ahí Mariátegui es el valor y la trascendencia de la propuesta estética de Vallejo, ¿no? Entonces es verdad, es verdadero, ¿no? Vallejo abre ese nuevo espíritu y se contrapone a esa tradición de bufones y lacayos, como dice Mariátegui, ¿no? Muy bien, hasta ahí dos verdaderos. Con dos verdaderos tenemos la C y tenemos la E. Veamos la última. Dice, informa sobre la popularidad del autor de Trilce entre el público limeño. Bueno, en realidad lo que señala, denuncia, sobre todo Mariátegui, es el rechazo, ¿no? Que ha sufrido Vallejo, ¿no? Que ha pasado ignorado, dice, desconocido por las calles de Lima, ¿no? Entonces, no hay aquí, ¿ah?, una idea de popularidad de Vallejo, sino todo lo contrario, ¿no? Vallejo ni siquiera es impopular, sino porque simplemente la gente lo ignora, simplemente lo deja a un lado. Entonces tenemos dos verdaderos, uno falso, y eso
significa que la clave es la C, ¿no? La clave es la C. Ujú. Muy bien. Ahí, buenas noches también, eh, Kutisaka, ¿no? Estábamos aquí conversando con Paico, con Paredes. Recuerden, si tienen alguna pregunta, abran el micrófono o también pueden escribir la pregunta, ¿no? A través del chat, ¿ya? Pueden preguntar a través del chat también. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Veamos entonces la quinta pregunta. Ahí está. Dice, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado respecto a la obra literaria de César Vallejo. ¿Ya? Dice, a pesar de que su principal aporte a la literatura peruana se dio en la poesía, y ahí pone el espacio para completar, dice, por lo que se puede afirmar que, ya, como empieza con un a pesar, eso quiere decir que la idea que viene aquí es contraria, ¿no? Es contraria. Claro, porque uno usa esa expresión a pesar de, porque está señalando una contradicción, ¿no? A pesar de que se levantó tarde, llegó temprano al colegio. Es una contradicción. Entonces, lo que se espera es que la contraparte de esa fórmula a pesar sea lo contrario de esta expresión. Entonces, si dice que a pesar que su literatura aporta, su principal aporte a la literatura peruana se dio en la poesía, ¿no? Entonces, a pesar, eso quiere decir que debe de presentarse aquí un enunciado contrario. Entonces, leemos los primeros enunciados. A ver. Dice, a pesar de, publicó obras como Fabla Salvaje y El Tungsteno. Mm, bueno, podría ser ahí la contradicción en el sentido de que se está señalando obras narrativas, ¿no? Puede ser. Sí encaja ahí. Veamos la B. Dice, estuvo influenciado inicialmente por el comunismo. Ya, pero ¿qué tiene que ver? Eh, porque ese a pesar nos condiciona, ¿no? Como el a pesar está ahí, eso quiere decir que lo que hay que completar es contrario a lo que se está mencionando ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver el comunismo en relación contraria a lo que se dice en el primer enunciado? No tiene nada que ver. Entonces, no va. La siguiente dice, renovó la poesía peruana con Trilce. Renovó la poesía peruana. Bueno, esta idea no es una contradicción de esta. Es más, parece su ejemplo, ¿no? Porque claro, ¿cuál fue el principal aporte de Vallejo en la poesía? Pues Trilce, ¿no? Porque Trilce renueva la poesía peruana. Entonces, este enunciado no puede encajar en el espacio en blanco porque no es contrario al anterior, ¿no? No es contrario, entonces lo borramos. Luego dice la D, cultivó también el ensayo, el cuento y el teatro. Bueno, así como en la A, esto también puede encajar como contrario, ¿no? Porque en uno dice que la poesía es lo principal, pero también escribió ensayos, cuentos y teatros. Bien, es como en el caso de la A también, ¿no? El pero qué, pero también publicó obras, como Fabla Salvaje y El Tungsteno. Entonces, hasta ahí la A y la D parecen ser las claves. Veamos la E. Dice, inició la vanguardia peruana con los heraldos negros. Bueno, aquí no va porque dice que inició. Eh, Uno de los principales aportes de Vallejo es eso, precisamente, lo que inicia la vanguardia.
Pero si lo ponemos acá, no sería una contradicción a la anterior, no, sería más bien una suerte de explicación, ¿no? Entonces no puede ir la E ahí, ¿ya? Porque no establece contradicción. Entonces no va, no está funcionando como un ejemplo. Muy bien, nos quedamos con la A y la D. Entonces nos toca ver el segundo miembro. El segundo miembro dice, por lo que se puede afirmar que, es decir, en conclusión, nos pretende mencionar una conclusión. Entonces, dice en el primer caso, destacó en el cuento, ¿no? Destacó en el cuento. Si en el primero dijimos que él publicó Fabla Salvaje y el Tungsteno, no podemos obtener como conclusión que destacó en el cuento. ¿Por qué? Porque Fabla Salvaje y el Tungsteno son novelas. En tal caso, para que sea clave, hubiera dicho, destacó en la narrativa o en la novela, ¿no? Pero si dice cuento, no está ahí. Entonces no puede ser la A, ¿sí? Por una cuestión lógica, claramente, ¿no? Y entonces nos queda la D, ¿no? Ahora, comprobamos, ¿no? De todas maneras. Entonces, si cultivó el ensayo, el cuento y el teatro, ¿eso qué quiere decir? Que abarcó diversos géneros. Bueno, está bien, pues. Abarcó diversos géneros. Ujú. Claro, porque escribió ensayo, cuento, teatro, entonces tuvo una versatilidad en cada uno de los géneros, ¿no? Y ahí, entonces la clave de las 5 es la D, ¿no? Ujú. Ahí la D. Ajá. Buenas noches, Mariflor, nos escribe por el chat. Bien, si tienen preguntas, recuerden, pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono en cualquier momento. Ujú. Muy bien. Vamos entonces a ver la pregunta 6. Es un texto bastante grande. A ver, vamos a verlo. Dice, luego de leer los versos de las dos primeras estrofas del poema Enereida de los Heraldos Negros, seleccione la alternativa que refiere uno de los temas de dicho poemario, ¿no? Que refiere uno de los temas de dicho poemario. A ver, dice, mi padre apenas en la mañana pajarina pone sus 68 años, 78 años, sus 78 ramos de invierno a solear. El cementerio de Santiago, untado en alegre año nuevo, está a la vista. ¿Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él y tornaron de algún entierro humilde? Otras veces le hablaba a mi madre, de impresiones urbanas, de política, y hoy, apoyado en su bastón ilustre, que sonara mejor en los años de la gobernación, mi padre está desconocido, frágil, mi padre es una víspera. No, mi padre es una víspera. Muy bien. Ujú, muy bien. Entonces, a ver, veamos qué tema está presente. Dice primero el sufrimiento humano. El sufrimiento. Bueno, claro, obviamente el poema no expresa dicha ni gozo, está más por el otro lado, pero expresar sufrimiento, es decir, dolor, mm, no, más cercano es que exprese angustia, que exprese, inclusive, podríamos hablar de una suerte de nostalgia,
¿sí? Pero no sufrimiento, no dolor, eso no está ahí. No hay ninguna línea que esté refiriendo al pesar, al dolor, al sufrimiento. Entonces la A no va. Vamos con la B, dice el recuerdo de sus padres. Bueno, menciona a la madre, menciona al padre, eh, menciona, en este caso, el cementerio, ¿no? Pero es una alusión al poblado, ¿no? Entonces, sí, hay recuerdos de su padre, o de sus padres, tanto del padre como de la madre, ¿no? Entonces, sí, podría ser, ¿no? Es lo más cercano, ¿no? Es lo más cercano que podemos ver acá, ¿no? Entonces, pareciera que la B es. Vamos a ver los demás. Hay que descartar en tal caso. Dice, la ausencia de la madre. A ver, acá dice, otras veces le hablaba a mi madre. Si él le hablaba, es porque ella estaba presente, no ausente. Entonces, de ahí, de esa sola imagen, ya podemos nosotros desechar esa idea de la ausencia de la madre, ¿no? Que es más un tópico o un tema que lo encontramos en Trilce, ¿no? Ahí es sobre todo donde se explora esa temática. Muy bien, entonces no es la ausencia de la madre, la de la infancia provinciana. Ujú. Bueno, ujú, ya. Acá no es la D por lo siguiente. Si habláramos de la infancia provinciana, entonces los recuerdos tendrían que ir precisamente a describir lo que o la manera en la que el autor participa, ¿no? De ese mundo infantil, ¿no? Es decir, eh, recuerda los hechos, ¿no? Que acontecieron como niño, ¿no? Eh, pero en este caso, nosotros no vemos ese ambiente, no, es decir, él no describe la infancia propiamente, está más concentrado en la madre, en el padre, no habla de su infancia. Por ahí se alude al mundo de la provincia, ¿no? Cuando se menciona Santiago, pero que nos haya llevado a la infancia, ¿no? Eso es lo que precisamente no va, ¿no? Ujú. Muy bien, y vamos con el último, la experiencia carcelaria. Bueno, ese es un tema de Trilce, ¿no? Un tema de Trilce y por ahí lo podemos descartar porque estos versos son de los Heraldos Negros. Trilce es posterior. En ese sentido, el tema de la experiencia carcelaria no puede estar presente acá. Presente como lo está, por ejemplo, en Trilce, ¿no? Que ahí es uno de los temas principales, digamos, o el más. Entonces no va la E. Y nos queda la B, que es lo que sí pues, se evidencia, pues, porque habla de la madre, habla del padre, creo que por ahí, acá está el padre, ¿no? Ujú. Ahí vamos a destacarlo, ahí está. Sí, entonces, el tema es la tierra, la familia, el padre, la madre, ¿no? Entonces, por eso se centra en el recuerdo de sus padres. Ujú.
Muy bien. Veamos con la siguiente. ¿Ya? Si hay preguntas, por favor recuerden, pueden formularlas en cualquier momento. Muy bien, a ver. El enunciado dice, ¿no? Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado respecto a la obra literaria de César Vallejo. Es decir, nos van a plantear ideas que en general, ¿no? Eh, ¿no? A ver, leemos. Dice, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado respecto a la obra literaria de César Vallejo. Ah, este texto ya lo trabajamos, ¿no? Justo me estaba acordando. Claro, este texto ya lo trabajamos, justo estábamos eh, viendo hace un momento, un ratito. Y es muy parecido, ¿no? Al anterior. Yo pensé que se había repetido. Dije, uy, se ha repetido la pregunta. No, pero es muy parecida, ¿no? Bueno, acá encontramos también el a pesar de. Pero la idea ya se nos define mejor, ¿no? Dice, a pesar de las grandes diferencias existentes, ¿no? En cuanto al estilo, entre, se nos pide mencionar las obras, se puede evidenciar algunos temas en común, como por ejemplo, ¿no? Y se menciona algunos de los temas en común. Entonces, aquí la pregunta está apuntando a que nosotros vinculemos un poemario con otro, ¿no? Para encontrar ahí su característica. Bueno, ese proceso lo tenemos en el libro de la PRE cuando nosotros revisamos las etapas, ¿no? Las etapas de, de la literatura de Vallejo, ¿no? Muy bien. Ujú, ya, entonces dice, a ver, pues lo que nos pide son dos obras y tema en común. Dos obras y tema en común. Eso es lo que piden acá. Entonces la A dice, los heraldos negros y España, aparte de mí este cáliz, abordan la pobreza. Bueno, ese tema cobra especial interés en Vallejo en su última etapa, ¿sí? La etapa socialista en la que Vallejo despierta mayor interés, ¿no? En el tema de la injusticia, la pobreza, la explotación, ¿no? Y eso se ve reflejado en sus textos España, parte de mí este cáliz y Poemas Humanos. ¿Ya? Pero como ya se viene observando, eso es muy posterior a la publicación de los Heraldos Negros, ¿no? Porque los Heraldos Negros se publica más o menos en 1918 y unos 6 años después Vallejo está publicando 13, ¿no? Y luego de ahí, varios años posteriores, está publicándose España, aparte de este cáliz, y ahí nada más muere Vallejo y posteriormente se publica de manera póstuma los poemas humanos, ¿no? Entonces, el tema de la pobreza no está en los heraldos negros, ya no es un tema que comparta con España aparte de este cáliz. Entonces, eliminamos esto. Ujú. Muy bien, vamos con la C, dice, a la B. España, aparte de este cáliz y poemas humanos, la soledad, es decir, en los dos está presente la soledad. Mm, Lo que pasa es que si habláramos de soledad, estaríamos hablando de alejamiento, de alejarse del bien común. Eh, y eso involucra también la injusticia y el abuso. Entonces, en poemas, apañar parte de este cáliz y poemas humanos,
se abordan este tipo de temas, pero el de la soledad no, ¿no? ¿Acaso no es uno de sus temas ventrales, ¿no? O principales? Pero la soledad, en tal caso, es más afín es más afín la soledad a Trilce, porque Trilce es un poemario más individual, no, individualista, no, más subjetivo, más personal, ¿no? Entonces ahí sí encaja el tema de la soledad, ¿no? Perdón, ahí encaja el tema de la solidaridad, que es diferente al de la soledad, ¿no? Entonces, por eso la B, vamos a señalar que tampoco es la B. Vamos a marcar, perdón, tampoco es la B. Esta la marcamos. Luego la C dice, poemas humanos y los heraldos negros. Nuevamente el tema de los heraldos negros, ¿no? Que no tiene nada que ver con en este caso, el encierro en prisión, ¿no? Que es el tema que se estaría planteando. Eso no lo identificamos ahí. Ujú. El tema del encierro, eso está en Trilce, sobre todo. Eso está en Trilce, que es uno de sus temas importantes, ¿no? El encierro, la prisión, que va a ser una constante en Trilce, sobre todo. Ujú. Muy bien, la D. Trilce y poemas humanos, la solidaridad del hombre en la guerra. ¿Mm? La solidaridad del hombre en la guerra. Bueno, el tema de la solidaridad es afín a poemas humanos, pero no afín a Trilce. ¿Sí? Trilce es un poemario más individualista, podríamos decir, ¿no? En vez de socialista, perdón, en vez de expresar esta idea de la solidaridad, ¿no? Que sí está en poemas humanos, pero no es un tema fuerte en Trilce, ¿no? Entonces, vamos a marcarlo ahí. Muy bien. La E. La E dice Los Heraldos Negros y Trilce, la evocación del hogar provinciano. Bueno, sí, pues, ¿no? Los dos poemarios parten de la experiencia rural, digamos, del autor. Entonces aquí en la E, vamos a la E, Los Heraldos Negros y Trilce, la evocación del hogar provinciano, correcto, ¿no? En ambos poemarios, el hogar provinciano es clave, ¿no? Es un factor. Y en el caso de los heraldos, sobre todo en esta sección titulada Canciones del Hogar, donde introduce, ¿no? Varios poemas referentes precisamente a Trilce, ¿no? Pero a Trilce, que digo, a cualquiera de estos dos poemarios, ¿no? En Trilce está la idea de la madre, madre ausente al final, pero presente, ese mundo. Entonces, sí, la evocación del hogar provinciano está en Trilce. Y luego está presente en los Heraldos Negros a través de ese conjunto de poemas titulados Canciones del Hogar, ¿no? Que es donde se eh, aprecia el desarrollo de esa temática, ¿no? Ujú. Sí, muy bien, entonces la E sería la clave. Muy bien, vamos por la 8 entonces. Si hay preguntas, dudas. Ujú.
Acá. Ya, pregunta 8. Ujú. A ver si hay por ahí alguna duda. Ujú. Muy bien, pregunta 8 dice, a partir de la siguiente cita del poema Tras Pietre dos estrellas, se puede afirmar que, ahí viene la idea, es una característica del poemario póstumo Poemas Humanos de César Vallejo. Ya, a ver, ¿qué encontramos en el fragmento que sea característica de Poemas Humanos? Dice, amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. Muy bien. Ya, muy bien, ahí está. Ujú. Amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar su sed. Ya, ahí vemos saciar hambre, ¿no? Ahí vamos a ver una de las características que se destaca, que ahora vamos a identificar seguramente. Dice entonces, a ver, el empleo recurrente de oposiciones. Bueno, está en la primera opción, ¿no? Y es cierto, ¿no? La poesía de Vallejo se va a constituir sobre la base de establecer ideas contrarias, ¿no? Vida, muerte, soledad, compañía, ¿no? Ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Sí es verdadero y esa sería entonces la clave, ¿no? Pero a ver, vamos a ver las siguientes. Ujú. La siguiente dice la dramatización de la poesía vanguardista. Bueno, la representación, ¿no? A eso se refiere. Bueno, sabemos bien que eso no es parte intrínseca de este tema, ¿no? Además también, ¿no? A ver un segundo, por acá se me está trabando. Ya. Entonces acá, ¿no? El empleo recurrente de oposiciones, correcto. Veamos por qué no la ve. Dice la dramatización de la poesía vanguardista, ¿no? Eso estábamos viendo. Claro, dramatización tiene que ver con la representación, movimiento, diálogo, como el teatro, ¿no? Y eso no se aprecia en la vanguardia, ¿no? Que es predominantemente poética. Entonces este no va. Abajo dice la presencia de un léxico experimental. Bueno, eso sería ver ahí palabras que se estén creando, ¿no? Por un pequeño juego, una asociación, y esa se está introduciendo, ¿no? Pero no está, ¿no? No está presente, entonces vamos a tacharlo ahí. Ujú. La D, el uso de imágenes, dice ahí, ¿no? Exóticas en los versos. Bueno, no hay ninguna imagen exótica, ¿no? Recuerden, lo exótico es lo raro. Entonces no hay ninguna eh, elemento ahí extraño, raro, que podríamos calificar como exótico. Y entonces no va. Ujú. Y queda la A. Dice, la soledad vinculada al sufrimiento espiritual. Bueno, eso quizás encaje más con un segundo aquí. Creo que ya, no está bien. Ya. Bueno, este tema de la soledad se vincula más con Trilce, ¿no? Porque es en Trilce donde se habla mucho del dolor existencial del individuo, ¿no? Y ahí es donde ingresa el tema de la soledad, precisamente, ¿no? Entonces, en este caso no va la E porque se nos está preguntando sobre estos versos y sobre poemas humanos. Y lo único que podemos identificar en estos versos es que se ha empleado, se va a emplear las oposiciones, ¿no? Y ahí podemos ver. Amado sea el que tiene hambre o sed. Ahí está, oposición uno, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahí están las oposiciones.
¿no? El saciar con el hambre, ¿no? Ujú. Ese es un recurso estilístico de Vallejo, ¿no? Desarrollar los temas sobre la base de oposiciones. Ujú. Muy bien, hasta ahí hemos llegado a la parte 8. Muy bien, entonces las invito a formular alguna pregunta, alguna cuestión. Yo voy a seguir aquí. Buenas noches, Jimena, ¿qué tal? Ahí veo tu pregunta. Dice que implica la leyenda romántica y el cuadro costumbrista. Ya, eso nos lleva a la literatura peruana y a la tradición. Ya, dentro de la explicación de ese formato, el de la tradición, se indicaba cuáles eran los antecedentes, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos a la leyenda romántica y por el otro lado, el cuadro costumbrista, ya que son modalidades. La leyenda romántica tiene que ver con la, la, em, la escritura de una tradición popular, ¿no? Recordemos que las leyendas de Becker, por ejemplo, no las inventa él, ¿no? Sino que él las recoge de la tradición popular, ¿no? Entonces, hablamos de estos relatos que provienen, ¿no? de la tradición, ¿no? Y que el romántico recoge, ¿no? A través de la escritura. En el cuadro costumbrista, ya por el otro lado, lo que tenemos es la descripción de un ambiente o suceso, ¿no? Esa es la idea. Recordemos, por ejemplo, el cuadro costumbrista, El viaje, ¿no? Ese relato, El viaje, donde recordamos ahí al personaje del niño Goyito, ¿no? Es un cuadro costumbrista, ¿por qué? Porque su objetivo es retratar, es decir, describir una costumbre o tipo social, simplemente, ¿no? Es decir, es un tipo de relato descriptivo de una costumbre, ¿no? Entonces, esos son los dos antecedentes de la tradición. A partir de ahí se puede comprender algunos aspectos de la tradición de Palma. Por ejemplo, notamos que las tradiciones de Palma suelen iniciar, en la gran mayoría de casos, describiendo una costumbre social, aludiendo a una costumbre social, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, esta tradición conocida de Palma, ¿no? El Alacrán de Fray Gómez, recordamos que Palma empieza ese relato, o esa tradición empieza refiriendo, ¿no? Empieza refiriendo que en la sociedad de su época la gente eh, tenía por costumbre, cada vez que veía que algo era demasiado caro, exclamar, dice Palma, ¿no? Esto es más caro que el alacrán de Fray Gómez, ¿no? Entonces, en ese pequeño fragmento del relato de la tradición, Palma está describiendo una costumbre. Entonces, ahí se manifiesta el antecedente del cuadro costumbrista, ¿ya? Y luego viene la historia, que es esta historia del alacrán de Fray Gómez, donde Fray Gómez transforma el alacrán en oro, y etcétera, ¿no? Y esa historia viene de la tradición popular.
Y ahí es donde encontramos nosotros la influencia de la leyenda romántica, ¿no? Es decir, el romanticismo, ¿no? Entonces ahí, en esos dos momentos de la tradición podemos encontrar esas características, ¿no? A eso se refiere. Luego me preguntas, dice Ricardo Palma es quien elabora la primera parte que real y lo demás no. No, no. Palma, eh, eh, cuando nosotros hablamos de que Palma combina la historia y la literatura, lo real y la ficción, no es porque Palma, digamos, tome ya elementos de su imaginación libremente para inventarse la historia, ¿no? Sino que lo que hace Palma es emplear la literatura, la imaginación, para darle, digamos, un sentido o un carácter a esa historia, ¿no? Para recrear esos pasajes, ¿no? Palma muchas veces parte de una anécdota, por ejemplo, del pasado, y lo que hace Palma es recrearlo literariamente, es decir, aporta con su imaginación aquellos aspectos, digamos, desconocidos del relato, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las historias como em, el, el, el relato de los mosquitos de Santa Rosa, ¿no? Que es parte de una leyenda, ¿no? De un relato tradicional que Palma recoge y recrea literariamente, ¿no? Entonces, esa es digamos, la estrategia que Palma emplea en las tradiciones, ¿no? Recoge un relato de trasfondo popular, histórico, y lo recrea literariamente. Muchas veces esos relatos provienen de la imaginación popular, otras veces son hechos que tienen base en la realidad, ¿no? Por ejemplo, el padre Pata, ¿no? El padre Pata relata una anécdota histórica, ¿no? Una anécdota en la que este sacerdote, ¿no? Contrario a San Martín, ¿no? Lo ofende y San Martín en represalia le quita la primera sílaba de su apellido, ¿no? El sacerdote se llamaba Zapata y San Martín le quita la primera sílaba y ahora en adelante se llama Pata, el padre Pata, ¿no? Y ese hecho, Palma lo recoge, pero lo recrea literariamente, ¿no? Le da ese retoque, digamos, literario con la imaginación. Entonces recrea los diálogos, recrea la escena, ¿no? Permite ampliar, ¿no? Esa imagen de la realidad, ¿no? Eso es lo que encontramos en las tradiciones, ¿no? Palma toma la historia, pero la recrea literariamente, ¿no? Palma toma una anécdota real, pero la recrea literariamente, ¿no? Introduce los diálogos, introduce una escena, todo para darle ese sentido, ¿no? Al relato, ¿no? A la tradición. ¿Sí? ¿Me dejó entender? Ujú. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Son ya las 8. Vamos a concluir acá. ¿Sí? Te agradezco muchísimo las preguntas y ya nos estaremos viendo la semana siguiente. Bueno, el jueves también tienen consultas de 9 a 11 y los viernes de 7 a 8 de la noche. Ya conmigo hasta aquí y nos veríamos la siguiente semana. ¿Sí? Hasta luego. Cuídate mucho. Nos vemos.